Bien, entonces, día 3, vamos a empezar con una primera parte que se llama varios qubits y entrelazamiento. El objetivo de esta sección va a ser transformar sistemas de varios qubits, así como habíamos transformado sistemas de un qubit, y relacionarnos con el entrelazamiento. Entonces, pues bueno, una de las motivaciones es que uno de los poderes de la computación cuántica está en la interacción entre qubits. Aquí entra un poco lo que es el entrelazamiento. Cuando nosotros vimos los bombillos como bits clásicos, pues solamente es bit, estos bombillos eran independientes entre sí. Es decir, dos bits son independientes. Lo que le pase a uno no le importa como lo que le pase al otro. Ellos dos son dos entes independientes. Es decir, el primer bombillito, cuando veamos el bit como un bombillo, está en su estado encendido o apagado, el segundo está en su estado encendido o apagado, pero el hecho de que uno esté prendido o esté apagado no va a afectar de que su vecinito esté prendido o esté apagado. Listo. Esto lo decimos en el sentido de que no estamos aplicando ninguna función sobre el sistema. Están los bits solos. Ellos dos no se van a afectar entre sí. Lo mismo pasa con la moneda. Teníamos el ejemplo de una moneda. Ahora imaginamos que tenemos dos monedas. Entonces lanzamos las dos monedas y listo, cae una cara, queda otra sello. El hecho de que una está en sello o una está en cara no va a implicar en qué estado tiene que estar el otro. Estas dos monedas son lanzamientos, se lanzan, son lanzamientos independientes y el estado de esas dos monedas, que son bits, van a ser independientes. Eso no va a pasar en el caso cuántico. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos. Supongamos dos qubits, entonces el primer qubit pues, va a tener la forma que habíamos estado viendo siempre. El qubit es el estado psi, va a ser alfa 0 más beta 1. Recuerden que esto lo podemos ver como un vector también, alfa, beta, y cumple la condición de normalización. Las normas al cuadrado al sumarse tienen que dar 1. Ahora, consideramos un segundo qubit, un segundo estado. Ahora le llamamos no psi, sino que le llamamos phi. Y ponemos otras letras, digamos gamma 0 más delta 1. Este lo podemos ver también con un vector que sería gamma delta. Listo. Estos vectores, como son para un qubit, tienen dos entradas. Ahora, cuando tenemos dos qubits, el número de entradas se va a modificar. ¿Por qué? Porque tenemos más combinaciones posibles. Vamos a verlas. Es decir, aquí lo que esperamos es que si tengo un sistema de dos qubits, el vector de estado que describe ese sistema va a tener aquí más entradas. Me van a ser dos. Listo, el estado combinado ahora, ¿cuál va a ser? Entonces voy a introducir un símbolo que luego lo voy a explicar un poco más, pero por ahora vamos a decir que multiplicamos los estados. Es decir, el estado combinado, nosotros tenemos el qubit 1, tengo como una bolita, el qubit 2, el qubit 1 está en psi, el qubit 2 está en phi, y el estado de todo el sistema vamos a escribirlo de esta manera. Psi, multiplicamos, pero utilizamos este símbolo. Ahora lo explico mejor. Y sería eso. Entonces, ese estado es el estado total de los dos qubits. Listo, entonces si nosotros reescribimos esto, sería alfa 0 más beta 1. Ahora hacemos esa multiplicación extraña que aún no hemos descrito. Sería gamma 0 más delta 1. Bien, esta multiplicación, este producto, también va a satisfacer las reglas de distribución. Entonces, hacemos de cuenta que tenemos una multiplicación normal allí. Entonces quedaría, cuando multiplicamos los primeros dos términos, estos dos, daría alfa por gamma, las constantes se multiplican, y ahora sería 0
por 0. Bien. La segunda multiplicación es el primero y el último, es decir, alfa delta 0, acá la segunda multiplicación con 1. Continuamos así, el siguiente serían estos y luego estos. Obtendríamos beta gamma 1 por 1 por 0 y sumamos el último término. Sería beta delta 1 cada por 1. Bien. Vamos a, bueno, estos son nuevas constantes. Vamos a concentrarnos en algo. Cuando tenemos 2 qubits, esto es un sistema de 2 qubits. Miren qué nos salió. Aquí estamos escribiéndolo de la forma más general. Nos salió un primer estado que es 0 y 0, un segundo estado que es 0 y 1, un tercer estado que es 1 y 0, y un cuarto estado que es 1 y 1. Entonces vamos a reescribirlo esto quitando en un momento los productos. Vamos a ver a qué me refiero con ello. Alfa, gamma, y aquí vamos a escribir 0, 0. Entonces, esto va a ser simplemente una forma de representarlo, es decir, yo no quiero escribir tanto, entonces dejo de escribir este producto, pero es solo cuestión de escritura. El segundo término es alfa delta 0, 1, que sigue es beta gamma 1, 0, el que sigue es beta delta 1, 1. Bien, vamos a ir un momento a lo del primer día, porque aquí obtuvimos algo muy parecido. Tenemos un 0, 0, un 0, 1, un 1, 0, un 1, 1. Entonces, en el primer día habíamos visto que cuando teníamos dos bombillos, aquí como se muestran en esta parte, tenemos 4 combinaciones posibles. ¿Cuáles eran esas combinaciones? Apagado, 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 encendido, encendido, apagado y encendido, encendido. Es decir, 0, 0, apagado, apagado, 0, 1, apagado, encendido, apagado y encendido, encendido. Esas mismas combinaciones nos acaban de aparecer y era de esperarse porque estamos con qubits. Aquí, ahí está metida la palabra bit de los estados posibles. Entonces, si tenemos 2 qubits, pues vamos a tener 4 combinaciones también. Pero la diferencia está en la superposición. Cuando tenemos la moneda, tenemos dos estados. Cuando la moneda está girando, tenemos dos estados en superposición. Ahora, como tenemos dos monedas, tenemos 4 opciones. Y esas opciones van a estar en superposición también. Aquí tenemos el caso de cara a cara o el caso de apagado apagado. Aquí cara sello, sello cara y sello sello. Entonces, vamos a empezar a repetir como esta idea de los estados que tenemos posibles, los vamos a poner en superposición. Entonces, cuando tenemos 2 qubits, tenemos 4 estados posibles. Esos 4 estados posibles van a estar en una superposición. Ahora, adelantándome un poco a los hechos, esto va a ser un vector de 4 componentes. Y ya veremos qué aparecen en esas 4 componentes. Pero tienen que aparecer 4 componentes porque tenemos 4 estados posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. Listo. Vamos a ver algo. Ya vimos que para 2 qubits aparecen 4 estados posibles. O sea que mi vector va a tener 4 entradas. Cuando teníamos un qubit teníamos 2 entradas o 2 estados posibles, que son básicamente el 0 y el 1. Cuando tenemos 2 qubits tenemos las posibilidades 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Cuando tenemos 3 qubits tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 1 y así podemos formar todas que son 8. Y en general, si tenemos n qubits, vamos a tener 2 a la n estados posibles. Así que si tengo n qubits,
¿Cuántas entradas va a tener mi vector de estado? Tendría 2 a la n. 2 a la n componentes. O 2 a la n estados posibles. 2 a la n combinaciones. La cuestión ahora es la siguiente. Digamos que nosotros queremos simular con nuestros computadores, queremos simular un computador cuántico. ¿Qué tendríamos que simular en realidad? Tendríamos que simular estos vectores, como mínimo. Tendríamos que poder poner en nuestro computador un vector de 2 a la n componentes. Supongamos que queremos simular un sistema de 40 qubits. Es decir, no piensa en 40 bits y eso no es nada. Pero veamos cuánto tendríamos que poner, computacionalmente hablando, para simular 40 qubits. Si tenemos 40 qubits, el vector va a tener 2 a la 40 componentes. 2 a la 40 es del orden de 10 a la 12. Pero 10 a la 12 también es del orden de 1 terabyte. Así que necesitaríamos 1 terabyte de memoria RAM, para poder simular al menos el vector de estado de un sistema de 40 qubits. Ahora, si queremos simular las compuertas serían 2 a la n por 2 a la n. Entonces, eso escala. Entonces, pues ahí vemos la dificultad de poder simular sistemas cuánticos en un computador clásico. Y bien, esa sería digamos, una de las ventajas que tendría el computador cuántico, que él de por sí es cuántico, entonces no necesitaría esa terabyte, necesitaría 40 qubits. Bien, aquí para concluir un poco, un vector de estado en un espacio de Hilbert de dimensión 2 a la n representa un sistema de n qubits. Básicamente lo que les acabé de decir. Tenemos n qubits, la dimensión de los vectores de estado de ese sistema de n qubits es 2 a la n. Y recordemos que el espacio de Hilbert es ese espacio donde viven nuestros qubits, donde sacamos nuestros estados cuánticos. Entonces, pues si ese espacio de Hilbert tiene dimensión 2 a la n, quiere decir que estamos hablando de n qubits. Bien. Para el caso particular que habíamos visto del carro, teníamos las 8 componentes, 0, 0, 0, 1, 0, aquí 4, 4. Entonces, en este caso, si el carro se podía mover en 8 posiciones, el vector de estado tenía 8 componentes, es decir, 2 a la 3, pero esto es 2 a la n, es decir, tenemos un vector de estado de dimensión 2 a la n. Y si tenemos que el vector de estado tiene esa dimensión, quiere decir que en nuestro espacio de Hilbert, donde vive ese vector, es un espacio de n qubits, es decir, de 3 qubits. Es prácticamente lo mismo que les había hablado, pero ahora pues lo entendemos un poco mejor. Listo, ahora sí hablemos de ese producto raro que escribí al principio. Ese producto se llama producto de Kronecker. ¿Qué sabemos? Sabemos que el qubit 1 tiene el estado psi, el qubit 2 tiene el estado phi. Esos dos estados tienen dos componentes y sabemos que el estado nuevo tiene que tener 4 componentes. Así que de algún modo tenemos que pasar de 2 entradas a 4 entradas, multiplicando dos estados. ¿De qué manera lo hacemos? En el producto de Kronecker. El producto de Kronecker lo vamos a definir de la siguiente forma. El estado psi, habíamos visto que lo podemos escribir como alfa, beta, y el estado phi lo escribíamos como gamma, delta. Entonces, cuando multiplicamos esos dos estados, el producto de Kronecker, ¿cómo lo vamos a entender? Voy a cambiar un momento el color de esto. Va a ser alfa y esto va a ser beta.
Entonces vamos a dejar alfa y beta igualitos, pero cada una de esas componentes la vamos a multiplicar por el vector de la derecha. Es como si cogiéramos este vector de la derecha y lo metiéramos a cada uno de estos dos lados. Es decir, aquí quedaría gamma delta y aquí quedaría gamma delta. Cuando cogemos eso y lo metemos en cada una de las componentes, es como si tuviéramos un vector de dos vectores. Entonces, un vector que tiene dos entradas y en cada entrada tiene un vector de dos entradas también, me va a formar al final un vector de cuatro entradas. Es decir, aquí usando la multiplicación, quedaría alfa, gamma, alfa, delta, beta, gamma, beta, delta. Y así obtuvimos nuestro vector de estado de dos qubits. Es decir, esto es, pongámoslo acá como pi mayúscula. Esto es un estado de dos qubits. Ahora, veamos algo. Memoricemos un momento estas constantes. Alfa, gamma, alfa, delta, beta, gamma y beta, delta. Y vamos a lo que tuvimos al principio. Aquí están las mismas constantes. Alfa, gamma, alfa, delta, beta, gamma, beta, delta. Si nosotros lo escribimos en este vector, sería en el vector que obtuvimos abajo, que fue el siguiente, alfa, gamma, alfa, delta, eh, beta, gamma y beta, delta. Aquí podemos tener una idea de lo que significa 0, 0, el vector 0, 0, el vector 0, 1, el vector 1, 0 y el vector 1, 1. Por ejemplo, aquí simplemente comparando constantes. Esto es igual a alfa gamma por 1, 0, 0, 0, más alfa delta, que es esta segunda constante, por el vector 0, 1, 0, 0. Y así podemos continuar. Entonces esto va a ser 0, 0, esto va a ser 0, 1, y así continuamos. Entonces esto es una forma en la que podemos obtener cómo se ve en vectores estos estados 0, 0, 0, 1. Igual vamos a hacerlo como el producto de Kronecker, que es la forma que lo estábamos proponiendo. 0, 0 no es más que 0 por 0. ¿Pero qué es eso? Esto es 1, 0 por 1, 0. Y cuando usamos la definición que aparece ahí arribita, esto vendría siendo un vector más grande, 1 por 1, 0, y 0, que es la segunda componente, por 1, 0. Es decir, que el resultado que se obtiene es 1, 0, 0, 0. Y así podemos seguir. Este sería 0, 1, 0, 0. Este vendría siendo el siguiente, que sería 0, 0, 1, 0. Y finalmente, el estado 1, 1 va a ser 1 al final. Genial, entonces ya tenemos la representación de dos qubits. Esta sería la base computacional de un sistema de dos qubits. La base computacional son estos cuatro estados, 0, 0 hasta el 1, 1. Y sabemos que intrínsecamente aquí cuando nosotros escribimos, digamos, sí, 0, 0, hay un producto. Ese producto siempre va a estar, pero por cuestiones de escritura podemos escribirlo de esta manera, mucho más rápido. Pero ahí siempre va a estar este aumento en la dimensión. Pasamos de dos componentes a cuatro. Si tenemos 3 qubits, por ejemplo, ahora tocaría multiplicar 3. Eso lo escribiríamos como 0, 0, 0. Y así es que empezamos a definir nuestros estados de varios qubits y definir la base computacional. Yo voy a revisar un momento.
Listo, ¿qué tenemos ahora? Ya describimos cómo son los estados de varios qubits, vectores de estado. Ahora vamos a aplicar compuertas. Entonces, listo, empezamos con el caso más simple en el que tenemos dos qubits y esos dos qubits, pues les vamos a aplicar ciertas operaciones. Entonces aquí tenemos un primer qubit y aquí tenemos un segundo qubit. Al primer qubit le vamos a aplicar la compuerta X, así que digamos si Q0 es el estado cero, al final cuando aplicamos la compuerta X el resultado va a ser 1, o viceversa, si empezamos con el 1 vamos a obtener el cero. Entonces el estado inicial va a ser Q0 por Q1. Ese es nuestro primer estado porque tenemos dos qubits. El primer qubit es Q0, el segundo qubit es Q1. El estado final, ¿cuál va a ser? Al primer qubit, perdón, le aplicamos la compuerta X, la compuerta NOT, básicamente NOT cuántica, y al segundo qubit le aplicamos la compuerta Hadamard. Listo. Entonces, aquí simplemente estamos tratando los qubits como cosas independientes. Es decir, yo el qubit 1 lo tengo en el lado izquierdo, por ejemplo. El qubit 2 lo tengo en el lado derecho. Le aplico una compuerta a uno, le aplico una compuerta al otro y miro cuál es mi estado final. Sin embargo, aquí lo estamos copiando como el producto de dos estados. Digamos que este es el Q0 final, con una F, y este es el Q1 final. Pero podemos imaginarlo en nuestra cabeza de otra manera. ¿Qué tal si consideramos en vez de una compuerta que está actuando independiente, es decir, dos compuertas independientes que están actuando independientemente sobre cada uno de los qubits, lo imaginamos como una compuerta grande, una C grande de compuerta, que está actuando sobre el estado Q0, Q1. Ahora, ¿cuál va a ser esa compuerta grande? Esa compuerta grande va a ser lo siguiente. Va a ser ahora el producto, pero entre las compuertas. Vamos a ver qué significa ese producto en este caso. El punto es lo mismo verlo de esta forma o verlo de esta forma, pero la igualdad va a ser la siguiente. El operador que está actuando sobre los dos qubits es XH. Es decir, aquí el operador gigante, el operador total que actúa sobre los dos qubits es el producto de estos dos, de X con H. Y esto actúa sobre los dos qubits. Así que esto vendría siendo X, Q0, producto con H, Q1. Bien. La pregunta ahora es, ¿qué es esto? ¿Qué es este operador? Ese operador va a ser una matriz. ¿Qué tenemos aquí que representar? Tenemos la matriz X en el lado izquierdo, que la matriz X es 0, 1, 1, 0. Y la Hadamard, que es la otra. La Hadamard habíamos visto que era 1 sobre raíz de 2, 1, 1, 1 menos 1. Entonces, cuando hacemos este producto de Kronecker, veamos qué es lo que está pasando. Es la misma idea. Es como si estuviéramos cogiendo esta matriz de la derecha y la metemos en cada una de las componentes de acá. Entonces vamos a dibujar. Tenemos aquí la componente 0, que viene de la X, la componente 1, 1 y 0. Ahora,
Tengo que ponerle el 1 sobre raíz de 2, el 1 sobre raíz de 2 lo voy a dejar por fuera también. Y aquí aparecería 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 1 menos 1. Y lo mismo en todo lado. Cuando hacemos esos productos, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener una matriz más grande. Ahora partimos de matrices 2 por 2 y el resultado va a ser una matriz 4 por 4. Entonces, los operadores de 2 qubits son matrices 4 por 4. Así como para un qubit las matrices eran 2 por 2, para 2 qubits pues aumentan las posibilidades, pasamos de 2 a 4 y la matriz naturalmente es 4 por 4. 1 sobre raíz de 2. Listo, entonces este sería nuestra compuerta XH. Ya es una compuerta de 2 qubits, pero son compuertas independientes que están actuando sobre estados, sobre qubits que son diferentes. Qubits básicamente son independientes. Sin embargo, yo que les había dicho al principio que algo muy importante y muy ventajoso era que los qubits no eran independientes. Vamos a ver eso. Finalmente vamos a tener interacción entre qubits. Aquí no hay interacción porque el X está actuando en uno, el H está actuando en otro, y ya, ellos están solos. Sin embargo, vamos a ver una compuerta que la mencionamos al comienzo, que es la CNOT. CNOT significa con yo no. Entonces, eso es una compuerta no controlada. Aquí tenemos dos partes. El primer qubit, digamos aquí hay un puntico grande. Al qubit que está con ese puntico grande le llamamos el control. Y ahora el qubit que tiene este simbolito como esta cruz, este círculo grande, le llamamos el target o el objetivo. Es decir, esto de algún modo me va a controlar cuál va a ser la operación que realizo sobre el target. Entonces aquí ya tenemos un tipo de interacción. ¿Por qué? Porque el estado en el que esté el control va a determinar qué le pasa al target. Esto no pasa en lo clásico. Listo. Pues a menos de que uno aplique funciones o condicionales, pero el punto es que estamos aplicando solo una compuerta que me pone a interactuar los dos qubits. Es, es importante esa aclaración. Listo. Veamos las reglas de nuestra compuerta CNOT. Ah, si queremos escribirlo eh, como una compuerta actuando sobre algún estado, aquí escribimos Q0, escribimos Q1, y esto sería la compuerta CNOT. Entonces el estado final, el estado de la salida, va a ser CNOT, Q0, Q1. Bien, entonces las reglas de juego son las siguientes. Em, Cuando el control es 1, el target invierte su estado. Por eso se llama control. Solamente cuando el qubit en control está en el estado 1, le vamos a aplicar una compuerta X, o sea, vamos a invertir el estado target. Entonces, vamos a ver las posibles combinaciones. Vamos a tener 0, 0. Ahora, en, en este caso, como el control, que es el de arriba, está en el estado 0, no va a ocurrir nada. O sea que la salida va a ser 0, 0. O sea que el operador completo que actuó sobre mi sistema es este. Es decir, que cuando el estado de entrada es 0, 0, básicamente el CNOT es un
son identidades. Deja el estado exactamente igual. Damos la segunda posibilidad. Tenemos 0 en el control y en el target tenemos 1. Como el control está en 0, entonces no le pasa nada al segundo, queda en 1. Así que en este caso volvemos a tener y. ¿Qué sigue? 1, 0. La última posibilidad era 1. Ahora sí se cumple la condición. Como el control está en el estado 1, el estado target, el estado objetivo, va a invertir su estado. Y lo mismo pasa en este caso. Como estaba en 1, se vuelve 0. Es decir, el operador que actuó aquí fue i, porque el primero quedó igual. Es decir, aquí tenemos una i, y aquí tendríamos un x, porque se invirtió el estado. Y aquí, exactamente lo mismo. El estado control quedó igual, el target se invirtió. Ahora, ¿cómo se ve eso matricialmente? O sea, tenemos 4 casos. En los 2 primeros casos, los qubits se dejan quieticos, y en los 2 últimos casos se invierte el estado objetivo, el estado target. Entonces, ¿cómo se ve eso en matriz? Entonces, vamos a verlo así. Para los 2 primeros estados, ¿cuáles eran los 2 primeros estados? Los 2 primeros estados eran 0, 0, y este es 0, 1. Entonces los vamos a poner aquí. Este va a ser 0, 0, este va a ser 0, 0, 1. Entonces el 0, 0 era 1, 0, 0, 0, y el 0, 1 era 0, 1, 0, 0. Estos dos estados van a quedar igual. O sea, cuando la CNOT se aplique sobre ellos, eh, van a quedar exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros multiplicamos este vector de acá, cojamos el primero, lo multiplicamos, tiene que multiplicarse básicamente por la identidad. Es decir, estos dos primeros términos, estas dos primeras componentes, se van a multiplicar por la identidad. Entonces, por eso escribo la identidad allí, y lo mismo pasa aquí. Entonces, básicamente todo queda igual. Ahora, veamos los otros dos casos. Es el estado 1, 0 y el estado 1, 1, que son los últimos dos que vimos. Este es 1, 0 y este es 1, 1. Entonces, escribámoslo en forma matricial. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ahora tenemos que estos dos se tienen que invertir. ¿Por qué se tienen que invertir? Porque miren que el estado 1, 0 pasó a ser el estado 1, 1. Y el estado 1, 1 pasó a ser el estado 1, 0. Es decir, el segundo qubit cambió su, cambió su estado, se invirtió. Así que estos dos se van a invertir entre sí. Por lo tanto, em, lo que actúa sobre estos dos estados es una compuerta X. Básicamente es esto que estamos viendo. Nosotros estamos aquí determinando que en el primer caso, sobre el segundo qubit actúa Y. Y en el segundo caso, sobre el segundo qubit actúa X. Entonces eso lo escribimos de esta manera, y las otras componentes simplemente son ceros. Entonces si lo escribimos como una matriz grande, la CNOT vendría siendo algo de esta forma. Tendría la identidad arriba a la izquierda, 1, 0, 0, 1. Tendría aquí abajo la compuerta no, la compuerta X, y el resto son ceros.
Listo, entonces ya hallamos la forma matricial de la C0. La tabla de verdad la habíamos visto también en el primer día. Tenemos los 4 casos posibles cuando tenemos los qubits. 0, 1. Y cuando aplicamos la C0, aquí le llamamos CX, pero esto es lo mismo que C0, porque es como un no controlado o un X controlado. Tenemos en el primer caso, nos arroja el 0, 0, nos deja igual. En el segundo lo deja igual. En el tercero, invierte el segundo. En el cuarto caso, invierte también el segundo. Después es que sobre estos dos aplica un X, y sobre estos dos aplica un Y, sobre el segundo punto. Entonces, eso es para entender las C-Notes. Lo importante que tenemos que sacar de acá es que el estado de uno de los dos está determinando qué compuerta se le está aplicando al otro, o en qué estado va a estar el otro después del circuito. Listo, vamos a hacer ahora unos calculitos mm, para saber cómo podemos nosotros seguir un circuito, cómo podemos entender lo que es el circuito, lo que está pasando en el circuito. Partimos del estado 00. De hecho, ese es el estado por defecto de cuando trabajamos en Qiskit. Siempre que uno empieza el programa, los estados, los qubits se inicializan en el estado 0 por defecto. Entonces vamos a aplicar primero una compuerta Hadamard al primer qubit. Entonces aquí vamos a hacerlo como un seguimiento de los estados. El primer estado va a ser 0, 0. Ya vimos que esto era equivalente de escribirlo de esta forma. Ahora, el siguiente estado, después de que aplicamos la Hadamard. Esto es H actuando en 0 y el 0 queda igual. O de forma equivalente estamos diciendo esto, que H y está actuando sobre 0, 0. Ambas son de formas equivalentes. Entonces, sabemos que cuando H actúa en 0, obtenemos el estado más, y el estado más es 1 sobre raíz de 2, 0, más 1 sobre raíz de 2, 1. Entonces lo que obtenemos es lo siguiente. 1 sobre raíz de 2, 0, más 1, producto es con 0. Así que al hacer esos productos tendríamos 1 sobre raíz de 2, 0, con 0, más 1 y 0. Ahora podemos reescribir eso con la nueva forma que lo hacemos, y esto vendría siendo 1 sobre raíz de 2, 0, separado, 0, 0, más 1 sobre raíz de 2, 1, 0. Listo, este fue nuestro estado phi 1. Ahora agreguemos una compuerta C0 en la última etapa. Una compuerta C0 donde el control es el primer qubit, el qubit de arriba, y el target es el qubit de abajo. Entonces, phi 3, perdón, phi 2, será igual a una C0 actuando sobre todo este estado, que es 1 sobre raíz de 2, 0, 0, más 1, 0. Entonces, ¿qué vemos? Cuando la C0 actúa sobre el primer estado, el control está en 0 y el target está en 0.
Así que, ¿qué va a pasar? Como el control está en 0, eso queda totalmente igual. Así que queda 0, 0. Ahora, en el caso de abajo, perdón, en el caso de la derecha, cuando hacemos este, el control está en 1. El control es el primer qubit. Así que el estado del segundo qubit se tiene que invertir. Más 1, el control siempre va a quedar igual. Y el target, el estado objetivo, va a ser 1. Entonces, con este circuito hemos creado ese estado. El estado 0, 0 más 1, 1. Ahora, esto, quiero mencionar algo aquí. Aquí básicamente estamos diciendo lo siguiente. Raíz de 2, 0, 0, más 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Nosotros estamos diciendo que la probabilidad de encontrar el estado en 0, 0, es decir, que esos como están en un tipo de superposición. Y cuando medimos, decimos que tiene probabilidad un medio de que ambos estén en 0, o probabilidad un medio de que ambos estén en 1. Es decir, si lo pensamos en monedas, es la probabilidad de que ambas estén en cara, o ambos estén en sello, o en el caso de los bombillos, digamos que están en esos bombillos de algún modo les permitimos estar en superposiciones, y cuando medimos, cuando miramos, van a estar o los dos encendidos o los dos apagados, y ambos con probabilidad de un medio, ya que, bueno, la amplitud aquí es un medio, 1 sobre raíz de 2, así que eso al cuadrado da un medio. Bien, este estado es muy especial y nos permite entrar al tema de estados entrelazados. Entonces, los estados entrelazados, pues, un tipo de estado entrelazado es este estado que acabamos de hallar. Es decir, este circuito, aplicar una Hadamard al qubit y luego aplicarle una CNOT, me va a generar algo llamado entrelazamiento, un estado entrelazado. Entonces, ¿cuál es la idea con estos estados? Esos estados no se pueden factorizar. ¿A qué nos referimos con factorizar? Que esto jamás se va a poder escribir de esta forma. O sea, no vamos a poder hacer. Uh, eso es una afirmación algo fuerte, porque aquí estamos diciendo que el qubit 1, básicamente es un 0, está en un estado psi, y el segundo qubit está en un estado phi. O sea, cuando nosotros tenemos esa imagen de que el primer qubit está en tal estado y el segundo qubit está en tal estado, estamos de algún modo diciendo que son independientes. Uno está en su estado y otro está en su estado. No hay ninguna relación entre los estados de ellos. Pero para estos estados sí hay relación entre ambos. ¿Cómo es? Listo. Repito nuevamente la idea de factorizar. Cada vez que uno escribe estados de este tipo, pues obtiene algo que es alfa gamma 00 más eh, alfa delta 01, tal como lo vimos al comienzo, más beta gamma 10 más beta delta 11. Entonces aquí podemos ver que si queremos obtener este estado a partir de este de abajo, que se tiene que cumplir. Bueno, lo primero es que estos tienen que ser 0, porque lo único que sobrevive es este término y este término son los únicos que sobreviven. Entonces, alfa delta tiene que ser igual a 0 y beta gamma tiene que ser igual a 0. Pero eh, aquí, para que esto sea 0, digamos, pueden pasar dos cosas. Que alfa sea 0 o que delta sea 0. Pero si alfa es 0, estamos matando esto. O sea que ya no obtenemos este estado.
Listo. Ese es el problema por un lado. Ahora, en la segunda, beta por gamma es igual a cero. Pueden pasar una de dos cosas, que beta sea cero o que gamma sea cero. Si gamma es cero, matamos otra vez esto. Y si beta es cero, matamos esto. Así que no vamos a poder escribir este estado como un producto. ¿Eso qué implica? Implica que ni siquiera lo vamos a poder pintar en la esfera de Bloch. Porque aquí, cuando uno pinta un estado en la esfera de Bloch, hagamos de cuenta que este pi es una flechita acá, y este psi, perdón, este psi es una flechita acá, y este pi es otra flechita. Ahí estamos diciendo también que esas flechitas son flechitas sin importar la otra flechita. Es decir, es la misma idea. Entonces, pues, esta básicamente es la idea de los estados entrelazados en términos de, existen algunos estados que no podemos factorizarlos. Y si no podemos factorizarlos, quiere decir que no podemos descomponer este estado en dos estados diferentes, en dos estados independientes. Así que si pintamos el qubit como una bolita, en lugar de decir que esto está en un estado phi, sí, y esto está en un estado phi, este sería el qubit, sería el segundo qubit. Esta idea, ahora un momentico esto, esta idea no cabe para este estado, sino que lo que tenemos que hablar es que en lugar de decir que un qubit está en un estado y el otro qubit está en otro estado, vamos a decir que los dos qubits están en un estado grande. Y ese estado grande, pongámosle el nombre pi mayúscula. Es decir, que este pi mayúscula es este estado. Ahora vamos a hablar de los qubits, los dos qubits como un solo sistema, en lugar de dos sistemas independientes. Y pues bueno, eso se llaman básicamente pues un tipo de correlación, si se le dice, y decimos que los estados están entrelazados. Veamos otro aspecto interesante de estos estados entrelazados. Pintemos el primer qubit, el segundo qubit, y tenemos que verlos a los dos como un solo sistema que tiene un estado pi mayúscula igual a 1 sobre raíz de 2, 0, 0, más 1 sobre raíz de 2, 1, 1. Vamos a hacer una medición, pero vamos a hacer un truquito. Solamente vamos a medir uno de los dos qubits. Entonces tenemos, por ejemplo, estas dos monedas que están en un estado conjunto, pero vamos a medir solo una de las dos monedas, o vamos a ver solo uno de los dos bombillos, solo uno. Entonces, digamos que medimos el segundo qubit. Hay dos posibilidades. La primera, que yo obtenga como resultado 0, y la segunda que obtenga como resultado 1. Ahora, si nosotros nos devolvemos, el único, esto es para el segundo qubit, ¿no? Es decir, esta franja, voy a poner el mismo color, estamos midiendo aquí. Si el resultado de la medición para el segundo qubit fue 0, inmediatamente yo sé que el primer qubit también está en 0. O sea, no hay otra opción, porque la otra opción es 1, 1, pero el resultado de mi medición fue 0, así que solamente tengo esta posibilidad. Ahora, si el resultado fue 1, inmediatamente yo sé que el primer qubit está también en 1. Entonces, en la medición, como como ambos qubits están en el entrelazamiento, ellos están súper relacionados. Es decir, uno depende bastante del otro. Lo que se haga sobre uno implica lo que le pase al otro. Entonces, cuando yo mido uno de los dos, automáticamente el otro siente eso. Así que solo tengo que medir uno. Y esto fue una idea que me incomodó, es que me incomodó bastante cuando se estaba
fundando la mecánica cuántica. De hecho, a las personas que les incomodó bastante eso fueron a 3, E, P, R, Einstein, Podolsky y Rosen, y ellos crearon pues un paper, como en 1920 y algo, 28 creo, 30, que se llama, pues voy a escribir aquí el nombre para quienes estén interesados, pues así lo encuentran. Quantum, algo largo su nombre. Entonces, puede una descripción mecanocuántica de la realidad considerarse completa. Ellos utilizan este argumento de las mediciones en los estados entrelazados para decir que no. Pero bueno, luego históricamente llegaron otras cosas que pues, justamente vamos a ver el nombre de los estados de Bell, pues, llegó algo llamado las desigualdades de Bell y se demostraron pues, bueno, cosas en esta línea histórica. Pero bueno, eso es discusión ya para quienes les interese seguir como, esta parte. Listo, el punto es, estos estados entrelazados, pues básicamente hay 4 tipos. Nosotros acabamos de ver uno solo, que es el estado 00. El estado 00, pues pi mayúscula 00 es este, pero tenemos más. Por ejemplo, este de acá, 01 más 1, 0, 0 menos 1, y también restamos, pero el otro. Ups. Ahora, esto lo podemos escribir en forma vectorial. Estoy haciendo 1, 0, 0, 1. Vendría siendo 0, 1, 1, 0. 1, 0, 0, menos 1. Y finalmente 1, perdón, 0, ups, 1, menos 1. Listo. Entonces estos 4 estados se llaman los estados de Bell. Y los vamos a utilizar para el protocolo de entrelazamiento eh, mañana. Entonces hay que tenerlos bastante en cuenta. ¿Cómo los creamos? Es decir, aquí tenemos estados que estamos llamando 00, 01, 10, 11. Podemos llamar un estado general de esta forma. Pi a b, donde a puede ser 0 o 1, y lo mismo para b, pueden ser 0 o 1. El circuito que nos genera esos estados es este. Cogemos el primer estado, pues el que nosotros habíamos construido empezaba en 00, le aplicábamos Hadamard al primero, le aplicábamos C0 a lo que sigue, y eh, se obtenía un estado conjunto, que es phi mayúscula, AB en este caso. Y lo importante aquí, un detalle también conceptual, que de hecho pues es lo que incomodaba eh, a estos señores, es que aquí tenemos dos qubits, se aplican estas compuertas, se obtiene un estado grande. Sin embargo, yo sigo teniendo las bolitas, ¿no? O sea, aquí tengo una bolita, esa bolita está en un estado inicial que puede ser, digamos, 1, la segunda está en un estado inicial, digamos, 0, pero cuando terminamos el circuito, siguen estando
bolitas físicamente. Es decir, como objetos físicos, ellos todavía son dos, pero como un estado cuántico, ahora son un sistema completo, conjunto, que está descrito por este estado. Ahora, yo puedo coger esas dos bolitas y las alejo físicamente. Pongo un extremo del universo, otro extremo del universo, y llevo esas dos bolitas tan lejos como quiera, manteniendo este estado. Ahora, si yo hago la medición aquí, la medición la vamos a simbolizar de esta manera, automáticamente la medición me va a, pues, me va a implicar el estado en el que está el otro qubit. O sea, yo los medí mientras ellos estaban demasiado lejos. Y aún así, un qubit, sintió que midieron al otro, por allá bien lejos. Entonces, listo. Esta sería la cuestión. Finalmente, pues ya para acabar, vamos a ver lo que es una medición de Bell. En la medición de Bell, lo que queremos hacer es saber en qué estado estamos, en qué estado entrelazado. Vamos a tener cuatro opciones. Como vimos, hay cuatro estados de Bell. 0, 1, 1, 0 y pi mayúscula 1, 1. Entonces queremos hacer un circuito que me determine a mí en cuál estado, en cuál de estas cuatro estados. Para ello, pues va a ser muy simple, solo cogemos este mismo circuito y es como si lo invirtiéramos así a lo horizontal. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener acá un estado inicial que queremos medir, A, B, y lo vamos a pasar por circuito. Sabemos que estos son como tener dos qubits que están en un estado conjunto. Entonces, la primera compuerta que le aplicamos es una CNOT, y luego aplicamos una Hadamard al primero. Es decir, si se fijan, es como si tuviéramos el circuito de arriba, pero al contrario, empezando de derecha a izquierda. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues aquí vamos a tener A y vamos a tener B. Exactamente es mirar el circuito de arriba, pero de derecha a izquierda. ¿Y esto por qué? Bueno, la cuestión es que esto es reversible. Es decir, habíamos visto por allá en el ejemplo de la sinota en el primer día que eh, eran reversibles. Esto es una computación, son unas operaciones reversibles, que a partir de las salidas yo puedo obtener las entradas. Entonces es todo lo que estamos haciendo. Ahora, falta algo. Esto se llama medición. No hemos medido. Entonces para medir, vamos a poner el simbolito de medición. Ahora, nueva parte de nuestros circuitos, de nuestros diagramas. Cuando tenemos una línea, vamos a decir que es un canal cuántico, un canal en el que se hacen operaciones cuánticas, pero cuando nosotros medimos, vamos a obtener algo clásico, porque cuando uno mide, uno está deteniendo la moneda, o uno está mirando en cuál de los dos estados está. Entonces, para representar esto, utilizamos dos líneas. Es decir, este es un canal cuántico, y estos son canales clásicos. Entonces, así los vamos a diferenciar. Y listo, entonces con esta medición, pues aquí ya no obtenemos el estado A, sino el número A, y aquí obtenemos el número B. Entonces pues con esta medición ya terminamos la parte teórica de hoy.